Papito Dios, te amo. Yeshua, te amo. Hermanito, te amo. Hermanita, te amo. Gracias por un trabajo fantástico. Podéis tomar asiento. Podéis tomar asiento. Espero que se escuche bien. Gracias, Baruch Hashem. Está escrito: amarás a Dios con todas tus fuerzas. Incluso en Bogotá hay que danzar. Baruch Hashem. Bendito seas. Estamos en la sala de operaciones. La operación no ha terminado. Espero que haya seguido durante la noche y durante la mañana también. Y cosas grandes nos esperan. Dios tiene proyectos, tiene programa, tiene interés. Y nos sometemos a sus intereses, ¿verdad? Gracias, Padre. Estamos estudiando el camino. Específicamente la obra salvadora de Dios a través de su Hijo Yeshua, canalizada en 7 brazos, 7 llamas. Hemos hablado de la primera llama, que es la muerte expiatoria. La segunda llama se llama el sufrimiento sustituto. La tercera es la sangre limpiadora. La cuarta, ¿cuál es? La resurrección poderosa. Muy bien. Espero poder tocar ese tema de la resurrección justo después del Shabbat. Hay cosas profundas ahí, maravillosas. Porque después del Shabbat, Yeshua fue resucitado. Por eso quiero correr hoy con 2 temas para poder llegar al punto central de la menorá, que es la resurrección. 5, la exaltación gloriosa. Eso va a ser el primer día de la semana. La unción eterna, la sexta. Y la séptima llama, el reino glorioso. Hashem nos ayude a poder llegar a todo eso. Porque hay 2 fases en todo esto. Una fase es el conocimiento, el estudio, la enseñanza, que tiene que entrar en nosotros. Segunda fase es la experiencia personal, que tiene que ocurrir en nosotros para que podamos beneficiarnos y dar al mundo estas riquezas que están en el Mesías. Que el Eterno nos dé la gracia de poder tener buenos oídos en el corazón para recibir su palabra. Alertas. Que la mente no nos haga tonterías ahora. Que no pensemos en otras cosas. Que podamos concentrarnos en las cosas que Dios nos está comunicando. Queremos hablar del sufrimiento del Mesías. Y quiero leer primero en Isaías 53. Es un capítulo, para mí es uno de los favoritos de las Escrituras. Yo vivo en Isaías 53. Es mi comida. Es mi sanidad en el cuerpo. Es mi perdón de pecados. Es mi fuerza. Todo está ahí. Los 7 puntos están aquí. ¿Qué visión tuvo Isaías? ¿Qué precisión tenía en su profecía? 700 años antes.
detalles. Maravilloso. Come Isaías 53. Cómelo. Mételo en tus entrañas. Vamos a leer. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Eterno? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado, y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Come eso. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Molido significa sacrificado. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus, no, voy a traducir del hebreo, por su herida, singular, hemos sido sanados. Por su herida hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Estoy leyendo de la versión de las Américas. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Eterno quebrantarle. Quiso el Eterno quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, en el hebreo es asham, ofrenda de culpa, sacrificio de culpa. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento,
El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de ellos o de muchos e intercediendo por los transgresores. ¡Qué palabra! Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Eterno. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas, etc. Es el resultado, la extensión de Jerusalén por el mundo entero, resultado del sufrimiento del Mesías. El sufrimiento del Mesías empezó en su cuerpo y en su alma antes de morir. Cuando estaba en Getsemaní, salió de la ciudad después de celebrar Pesaj con sus discípulos, pasó por el valle Kidrón, donde estaba todo, habían quemado los ídolos y la idolatría antiguamente. Entró en el huerto de Getsemaní y algo pasó en su alma. Dice, mi alma está entristecida hasta la muerte. Se ve que en ese momento, con permiso, se ve que en ese momento Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, como está escrito en Isaías. Por eso su alma estaba angustiada hasta la muerte. ¿Podemos virar eso un poquito? Porque mi pecado entró a penetrar en su alma y él tenía que luchar contra mi rebeldía. Mi rebeldía se metió en su alma. Dios lo puso ahí. Y él tenía que luchar para someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Por eso había dos voluntades en él en ese momento. Padre, si es tu voluntad, si es posible que pase mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que él sometió nuestra rebeldía a la voluntad divina en su alma. Y es un sufrimiento muy grande. Empezó a sudar gotas de sangre. Su cuerpo sufría también. Por supuesto, luego vienen todas las cosas que pasó bajo la tortura romana, la corona de espinas, los látigos, toda la espalda era una sola herida. Por su herida nosotros somos sanados. La sanidad de nuestros cuerpos depende de la herida del Mesías antes de morir. Bendito sea. El sufrimiento físico de la crucifixión es terrible. Los que estudiaron las cosas físicas, los romanos estudiaron muy bien para hacer sufrir a la víctima lo máximo posible sin que se muriera, que sufriera el tiempo. Podían estar colgando
2 o 3 días antes de morir. Y la causa de la muerte es por agotamiento. Sudan mucho y pierden el líquido y otras cosas. Por eso al romper las piernas se agilitó la muerte, fue más rápido. Porque cuando estás colgado en las manos, los pulmones se apretan y necesitas respirar, necesitas aire y necesitas pisar, levantarte para poder tener aire en los pulmones. Por eso rompieron las piernas para que ya no tuvieran la posibilidad de respirar más y murieran más rápido antes del Shabbat. Pero no rompieron las piernas de Yeshua. Entonces, ese sufrimiento es terrible. Por ejemplo, al pasar aquí el clavo en la muñeca, allí hay un nervio que pasa por el dedo pulgar. Es uno de los nervios más sensibles del cuerpo. Y encontraron ese lugar entre huesos y ahí metieron el clavo y el dedo pulgar se mete para adentro y es un sufrimiento terrible. Cosas de esas bien estudiadas por los romanos. Pero todo esto es antes de morir. Todo este sufrimiento físico y emocional es antes de morir. Es significativo porque produce resultados positivos en sus seguidores. Sin embargo, el sufrimiento después de morir es mayor. Por eso le he puesto como la segunda llama en este proceso. Primero la muerte expiatoria y después su sufrimiento sustituto. Después de morir. Después de que su alma saliera del cuerpo, había otros sufrimientos en el momento de estar muerto, en esa trayectoria. Y vamos a mirar algunos textos que hablan de esto. Quiero correr, pero no puedo correr demasiado porque necesitamos asimilar las verdades. Hebreos 2, versículo 9. Dice, pero vemos a Yeshua hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte, coronado de gloria y honra, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. La palabra gustar implica una experiencia consciente y completa. No se trata solo de morir físicamente, sino de entrar en la plenitud del juicio que corresponde al pecador, incluida la cercanía del castigo eterno. Él bebió esa copa hasta el fondo, no para quedarse allí, sino esperando que el Eterno lo librara. Gustó la muerte, con todas las consecuencias. ¿Estás conmigo? Hebreos 5:7. En los días de su carne, es decir, viviendo en el cuerpo mortal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Toda su vida dependió de la intervención de Dios.
Yeshua no se salvó a sí mismo. Yeshua no venció sobre la muerte. No podía. Hay que corregir doctrinas. No fue a pelearse contra Satanás en el mundo del inframundo. Satanás no está en el inframundo, está en los aires. De vez en cuando va al hondo del mar, a lo profundo del mar. Tiene sus satanistas, se reúnen en el Pacífico, dentro del mar. Y Satanás está ahí con ellos. Pero eso no es su lugar, es el lugar el príncipe de la potestad del aire. Entonces Yeshua no podía salir de la muerte. Necesitaba la salvación de su Dios. Por eso oraba toda la vida, con ruegos y gran clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte. Y fue oído a causa de su temor de Dios. Es lo que enseña la Biblia. La liberación dependía de que el Eterno respondiera a sus clamores, librándole finalmente del poder de la muerte y de la sentencia que llevaba sobre sí como sustituto. Su resurrección fue la respuesta a esos ruegos. Hechos 2:24. Pedro está predicando, al cual Dios resucitó. ¿Quién lo resucitó? Dios. No se resucitó a sí mismo. Al cual Dios resucitó, habiendo disuelto los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que fuese retenido por ella. La palabra dolores en griego significa dolores de parto. Presión interna y opresiva que conduce a un resultado inevitable. En su descenso, Yeshua pasó por las profundidades de la muerte y sus diferentes ámbitos. Hay 7 lugares en la muerte. 7 palabras hebreas. 7 diferentes lugares en la muerte. Yeshua pasó por ahí, sintiendo la opresión total, hasta que el Eterno rompió ese proceso y lo levantó. Bendito sea el Eterno. Él atravesó el territorio que para el pecador terminaría en la muerte segunda, pero fue librado antes de que se cumpliera sobre él. Gustó la muerte. Mi destino fue el lago de fuego por mi pecado. Y si Él es mi sustituto, tuvo que gustar ese destino también, ¿verdad? Es lógico. Salmo 42, versículo 7. En algunas versiones, versículo 8. Profundidad llama a profundidad. Abismo llama a abismo. Al estruendo de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿De qué habla? Profundidad, abismo,
Tehom. La primera profundidad es la del juicio divino en su máxima intensidad. Toda la ira de Dios vino sobre él. Lo hemos leído en Isaías. Lo que culmina en el lago de fuego. La segunda es la segunda profundidad, el segundo abismo es la profundidad insondable de Dios mismo. Una profundidad allá, clama a otra profundidad allá. Lo más bajo clama a lo más alto. Es lo que se puede entender de este texto. Y en medio de ese clamor estaba el alma de Yeshua recibiendo las olas del juicio que correspondían a los pecadores. Las olas del lago de fuego, que es la ira de Dios, venían sobre él, sobre su alma. Hay ciertas olas que a mí me correspondían, ¿sabes? Ciertas olas de fuego de ese lago que me correspondían a mí. Yeshua estaba ahí, tomando esas olas, gritando con toda su fuerza, para que yo no tuviera que ir ahí. Tomó mi lugar. ¿Estás contento? Esto nos da temor de Dios, ¿verdad? Esto da un amor reverente, una gratitud profunda a Dios y a su Mesías, que ponga paz en este niño, esta niña. Y a los padres también necesitan más paz que la niña. Abismo clama a otro abismo. A la voz de tus cascadas. Las cascadas de la ira de Dios venía sobre su alma. Tenía que gustar todo sufrimiento del ser humano causado, que es causa del pecado. Bendito sea Hashem por estas profundidades que yo no entiendo. Intento entender. Llevo más o menos 30 años meditando sobre esto, intentando de entender ese sufrimiento del Mesías, de mi Mesías. Y estoy agradecido. No puedo decir otra cosa que gracias. Gracias a papá y gracias a Yeshua, que estaba dispuesto. Si tú miras en el libro de Apocalipsis, Revelación, cuando se da gloria al Creador es porque creó todas las cosas. Cuando se da gloria al Cordero es porque sufrió. El motivo de la honra al Cordero de Dios es porque se dio a sí mismo en la muerte. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre. No le alaban como Dios, le alaban como sacrificio, dispuesto a morir por nosotros. Es el canto en el cielo al Cordero. Mira Revelación 5 y verás, está ahí. Y hazte la pregunta, ¿por qué alaban al Cordero? Precisamente porque es Cordero, sacrificio. Bendito sea Hashem. Dios le contestó y le sacó de ahí. Es más, y luego, vamos a llegar a eso, pero quiero dar un aperitivo. Es más, yo estaba en él cuando murió. Y yo estaba en él cuando Dios le resucitó. Porque leímos en Isaías, verá descendencia.
hay un resultado de ese sufrimiento, una reproducción. El grano de trigo que muere se reproduce. Así que yo estaba en su resurrección. O sea, yo estuve en el lago de fuego con él, pero yo no lo sentí. Pero Dios me incluyó. ¿Así? Cuando le sacó de ahí, me sacó también a mí. Esto es un gran milagro. Soy parte de la resurrección del Mesías. De eso hablaremos después del Shabbat. No te lo pierdas. A las 7, sábado a las 7 aquí. Vamos a hablar de eso. Y aplicarlo, el poder de la resurrección. Vamos a aplicarlo aquí. Bezrat Hashem. Bendito. Es decir, el sufrimiento es reemplazante del Mesías. El sufrimiento sustituto incluye tanto su sufrimiento físico, psicológico, espiritual antes de morir y estando muerto. ¿Queda claro eso? La segunda llama la terminamos. Tercera llama. ¿Cuál es? La sangre limpiadora. Y he limitado la expresión a sangre limpiadora, pero al profundizar en esto, me di cuenta que la sangre no solamente limpia. Y ahora estoy hablando de la sangre después de morir. Y es la tercera llama, ¿verdad? Entonces la primera llama es la muerte en sí, ¿verdad? Pero la sangre está metida, antes de morir está la sangre, porque incluso cuando sudó gotas de sangre en Getsemaní, ya empezó a derramar su sangre. Y eso es para limpiar nuestros pensamientos, de malos pensamientos. Y la corona de espinas, otro derramamiento de sangre, los latigazos en la espalda, hubo mucho derramamiento de sangre, los clavos, sus manos y sus pies, y luego la herida que el soldado le puso, pero eso fue después de morir. Pero eso fue en el sentido físico. Pero las Escrituras enseñan que después de la resurrección, Él llevó la sangre al cielo. De alguna forma, yo no sé cómo. No creo que sea física, pero sí todo lo que simboliza la sangre, de alguna forma fue llevado al lugar santísimo en el templo celestial. Y Él salpicó ahí como sumo sacerdote, igual que en Yom Kippur, en el cielo. Una vez sobre el propiciatorio y 7 veces sobre la tierra. Una vez. Y eso concluyó su derramamiento de sangre. Y se produjo una remisión, una salvación eterna para todos los seres humanos en toda la historia humana. Así que la sangre es un ingrediente muy importante en este proceso. Tanto antes de morir como durante su muerte y después de ser resucitado. Hay mucho que ver con la sangre, hay muchas cosas ahí. Y yo miré y encontré 7 funciones específicas de la sangre en el servicio divino. 7. Y me gustaría tener 3 horas con esto aquí, pero no puedo, porque vamos a orar por la gente. Por eso pido capacidad sobrenatural ahora para recibir. Y a los traductores también, capacidad sobrenatural. Y con permiso voy a tirar la chaqueta. Gracias, muy amable. ¿Puedes con este también? ¿Estás listo? Mira eso.
Baruch Hashem. Espero que nadie se moleste. Estamos en familia, ¿no? Yo disfruto con vosotros. Gracias por ser tan amorosos. Miradme con esas caras y siento vuestros corazones. Siento vuestro amor. Me siento bien aquí. Estamos en la familia de Dios. Baruch Hashem. Vamos a intentar. A ver hasta dónde llegamos. Tú sabes que 7 aparece siempre en las Escrituras. 7 funciones específicas de la sangre en el servicio divino. Primero, expiación. Y ya tenemos la lección de ayer. Y ya sabemos todo de la expiación, ¿verdad? O por lo menos algo. Las Escrituras hablan mucho de la sangre en relación con la expiación. Algo que cubre y algo que repara, rellena las grietas. Cubre la culpa moral y espiritual. Si alguien quiere los apuntes, los puedo mandar. Que hablen ¿con quién? ¿Kenner? ¿Con Kenner? ¿Pedro? Oh, yo le envío a Kenner. Y que hablen con Kenner. ¿Está bien? Hay muchos textos bíblicos que confirman todo y citas rabínicas y mucho material. Ayer tocamos 4 resultados de la expiación. A ver si os acordáis. Primero, perdón. Segundo, justificación, muy bien. Tercero, reconciliación, muy bien. 4, paz. Ahora te doy el quinto. Protección contra la ira y el juicio divinos. Protección. La sangre en Egipto protegía contra el juicio del ángel de la muerte sobre Egipto. Ninguno que estaba bajo la cobertura de la sangre murió en la casa de los hebreos por la protección de la sangre del Cordero. Protege contra la ira de Dios. La sangre expía, como hablamos ayer, expía, para que el juicio de Dios sea ejecutado y su ira aplicada. Al ser anulada la culpa, el juicio divino ya no tiene base legal sobre el pecador. Bendito sea Hashem. La sangre funciona indirectamente como señal que indica que el juicio ya fue ejecutado sobre el sacrificio y por lo tanto no puede ser aplicado nuevamente sobre el individuo protegido. Ahí tienes Éxodo 12, versículo 13, versículo 23, Romanos 5 y 9. Pero la sangre no protege directamente. Esto es algo muy importante. La sangre en sí misma no es un escudo o un instrumento mágico de protección. Aquí hay que rectificar muchas cosas. Más bien, la sangre es el medio legal de expiación. Capará. Que paga y cubre la culpa del pecado. Levítico 17:11. Al desaparecer la culpa por expiación,
desaparece también la causa que atrae el juicio divino. Por lo tanto, la protección que se experimenta frente al juicio es indirecta en consecuencia jurídica. Es una consecuencia jurídica de la expiación. Porque está escrito en Éxodo 12, versículo 13, la sangre os será por señal. ¿Señal de qué? Cuando vea la sangre pasaré de largo y no habrá plaga sobre vosotros. La sangre no tiene poder mágico propio, sino que es una señal jurídica que la justicia divina ya está satisfecha. Y por lo tanto no hay razón para que el juicio recaiga sobre esa casa. Sexto, acceso a la presencia divina. ¡Wow! La sangre da acceso. La expiación a través de la sangre da acceso a la presencia divina. Es uno de mis favoritos. La sangre expía, repara, cubre, rellena la grieta en la relación con Dios. La expiación remueve la barrera espiritual que impedía acercarse a Dios y debido al pecado, abriendo nuevamente el camino hacia una comunión íntima con Él a través de la sangre, por el efecto de la expiación que tiene la sangre, que rellena las grietas. Los que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Hay muchos textos aquí. Te voy a dar dos. Efesios 2:13. Hebreos 10:19 al 22. Pero como Kenneth te va a mandar los apuntes, no te apures si no logras coger todo. 7. Victoria sobre el acusador de nuestras almas. La sangre produce victoria. El acusador, que es Satanás, pobrecito el hermano ayer que se asustó. ¿Estás aquí? ¿Se atrevió a volver? ¿No está aquí? Acaba de salir. Espero que vuelva. Prohibido llamarle Satanás, ¿eh? Hay que llamarle justo. El acusador, Satanás, pierde su argumento jurídico contra el que cree. Es decir, el que confía en lo que Dios dice. Pues ya no existe deuda ni culpa por la cual acusar, generando una victoria espiritual definitiva sobre él. En Revelación 12, 10 a 11 vamos a leer. Apocalipsis, Revelación 12, 10 a 11. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Hay que explicar este texto muy bien.
La victoria sobre Satanás, el acusador, no es mágica, sino jurídica. Satanás, según Revelación 12, es el acusador de nuestros hermanos. Escucha bien ahora. La única arma verdadera de Satanás contra los fieles es la acusación legal de pecado y culpa delante del juez celestial, como vimos ayer. Una vez que se produce la expiación, que es el derramamiento de sangre, y resultando en perdón y justificación, que ya sabemos lo que es esto, ya no hay ninguna base jurídica para que el acusador pueda acusar ante Dios. Dios nos declaró inocentes, justos, entonces Satanás pierde su argumento. Y es a base de la sangre, a base de la muerte del Mesías, su cuerpo y su sangre. El juicio se resuelve totalmente a favor del acusado, quien ahora es declarado inocente debido a la sangre de expiación, como dice Revelación aquí, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero esto, por medio de la sangre, no es un acto mágico. Algo que, o sea, tú no puedes aplicar la sangre contra Satanás. No hay base bíblica para eso. Leí toda la Escritura y me hice la pregunta, ¿dónde está escrito que la sangre sea una arma contra el diablo? Este es el único texto que podría ser interpretado así. Un solo medio testigo no es suficiente. No hay base bíblica para usar la sangre contra el diablo. La sangre es entre Dios y mí. La sangre es el que me justifica. Bendito el justo que entra por la puerta. Qué bueno que has vuelto. ¿Has dormido bien esta noche? ¿Has dormido bien? No muy bien. Ay. Que sea mejor la próxima noche. Él meditaba sobre su justificación. Baruch Hashem. Estamos en familia, ¿no? Entonces, no uses la sangre contra el diablo. Tú necesitas la sangre en tu relación con Dios. Sabiendo que Dios me ha perdonado. Sabiendo que Dios me ha justificado. Sabiendo que hay una base legal de expiación, de pago por la reparación de mis errores. Es un asunto jurídico entre mí y el juez. Y no se aplica la sangre contra el diablo. No digas, te reprendo, Satanás, en la sangre de Cristo. No digas eso nunca más. Eso es antibíblico. Muchos cristianos usan la sangre mal, pero como tienen fe en Dios, Dios en su misericordia, bueno, aunque diga sangre, yo te voy a ayudar porque confías en mí. Pero aprende. Haz las cosas bien. Tú puedes usar una sierra como martillo. Se puede. Si tienes un clavo que vas a poner en la tierra, puedes usar la sierra. Puedes, pero no es la herramienta correcta. Es mejor usar un martillo para el clavo. No uses la sangre contra el diablo. Se podría usar, pero no es lo mejor. Entiéndeme bien. Usa las herramientas de Dios correctamente. La sangre no es para golpear al diablo. ¿Quede claro? Que quede claro. La sangre es la señal de que Dios ha pagado por mí. Baruch Hashem. Hay apoyo en las citas rabínicas. Hay varios rabinos que hablan de esto, pero no voy a entrar en esto ahora.
Vamos a pasar a la segunda función de la sangre. Esto es, ahora hemos hablado de siete resultados de la expiación. Y ahora vamos a hablar de la segunda cosa, que es ¿dónde está esto? La purificación. La sangre en las Escrituras sirve para purificar. Es el punto 2. Expiar primero. Purificar segundo. Hacer puro, limpiar. Se refiere a la remoción de contaminaciones o impurezas que imposibilitan acercarse a Dios o al santuario. Hemos dicho que la sangre limpia, purifica. Y la sangre en los rituales en el templo sirven para purificar la impureza física o ceremoniales que impiden acercarse al lugar santo. Y hay que explicar esto. La purificación por la sangre de los animales en el templo sirve para purificar el cuerpo de impurezas físicas y espirituales o rituales, podemos hablar así, en un nivel bajo. Con el fin de que este cuerpo, ponte de pie, pueda pasar esta barrera de santidad. Porque si él entra con un cuerpo impuro, que ha estado en contacto con la muerte, al pasar a ese nivel de santidad física, en el templo en el tabernáculo hay barreras entre diferentes niveles de santidad. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Son 3 niveles de santidad. Si tú entras en el atrio, después de haber tocado un muerto, tu cuerpo está impurificado por el contacto con la muerte. Y tu cuerpo entra aquí y se muere por la presencia divina, física, en ese lugar. Tu cuerpo no aguanta esa santidad, porque Dios está físicamente en el templo. Nosotros tenemos dificultad para entender estas cosas. Pero Dios, la presencia divina era visible y palpable en el templo. Y cuando te acercas, el cuerpo tiene que estar puro para aguantar esa presencia, esa presión divina. ¿Por qué se muere si uno se acerca? ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Se murieron. Intentaron entrar al lugar santísimo. No había suficiente santidad en lo físico para aguantar la presencia divina física. Para eso está el templo, para que la presencia física esté presente en Israel. Dios quiere morar entre nosotros. Por eso todo este proceso de purificación por la sangre tiene que ver con los cuerpos, para que puedan aguantar esa presencia. Pero ya no tenemos templo. Pronto tendremos otro templo. En Jerusalén, pronto lo tendremos. ¿Quieres pasar? Pasa y muerte. Ilustración. Pasa. Cae al tierra. Ah, mira, no aguanta. Mira. Ven. Buen trabajo. ¿Por qué necesita purificarse? Para no acercarse a Dios y ser dañado. Por eso está Yom Kippur una vez al año. Por eso está toda la purificación. Los sacerdotes tenían que pasar por 7 días de purificación antes de entrar en el santuario. Las cenizas de una vaca roja tenían que ser esparcidas sobre su cuerpo el 3er día y el 7º día. Y después podían entrar. Para no pasar lo que pasó ahora con Samuel. Ahora, nosotros
en el Espíritu somos perfectamente puros y limpios delante de Dios. Por eso, en nuestro espíritu podemos entrar en el atrio, lugar santo y lugar santísimo en el cielo. Esas son las 3 últimas llamas de este estudio. No las pierdas la semana que viene. Siéntate. No te mueras, ¿no? Son dimensiones diferentes. Y lo de abajo enseña lo que hay arriba. Lo de arriba no anula lo que hay de abajo. Baja el volumen ahí, que están ahí en Zoom. Entonces, la sangre purifica en el sistema ritual del templo de las impurezas físicas y ceremoniales que impedían acercarse al lugar santo. Segundo, la sangre también purifica de impurezas morales y espirituales, según las Escrituras, según la Torah, derivadas del pecado que contamina espiritualmente el pueblo. O sea, hay un nivel más elevado de purificación por la sangre de los animales. Pero eso está conectado con el sacrificio divino en el cielo, que es el Mesías. También la sangre purifica de impurezas internas que producen culpa y separación psicológica y espiritual del Eterno. Y hay muchos textos que no quiero dar ahora, pero son niveles de purificación a través de la sangre de los animales y del Mesías. Son niveles. La purificación de la conciencia perfecta es de la sangre del Mesías. Bendito sea Hashem. Tercera cosa. Santificación. La sangre se utiliza para santificar. No es lo mismo purificar que santificar. Santificar tiene que ver con kadash. La palabra kadash en hebreo tiene que ver con santificación. Para explicarlo rápidamente y fácilmente, vamos a ilustrar. Ok. ¿Puedo hacer una ilustración con los dos? ¿Está bien? Venid. Ahora, ellos son casados. Vamos a imaginarnos que pasamos al tiempo antes de casarte. Ponte aquí. Ok. Ella ya no está casada en esta ilustración. Él está mirando chicas, ¿verdad? A ver si hay por ahí alguien. Solo en la ilustración. Tú mira por encima de las cabezas, está bien. Y ella está como libre para varones, ¿no? Otros varones están mirando, a ver, ¿esta será o no será? Entonces, en la ceremonia judía, el primer paso se llama Kiddushin. Cuando el varón entrega a una mujer un anillo y dice estas palabras: y no lo voy a decir a ti, para que no se haga tonterías aquí. Mekudeshet li. Tú serás santificada para mí. Betabadzu, con este anillo. Y él lo pone sobre ¿tú lo pusiste? ¿Tú tienes un anillo? Mira, este anillo es una señal de santificación. ¿Qué significa eso? Significa que ahora, a partir de ese momento, ella es separada de todos los demás hombres. Así que, hombres, esta ya está reservada. No hay que mirarla con esos ojos. Está santificada, separada, ¿para quién? Para este.
acércate. Es decir, acércate. No tengas miedo, es tu esposa. Exclusivamente para Él. Dedicada totalmente a Él. En la relación matrimonial. Santificada. Es decir, la santificación tiene una parte negativa, es decir, separar de los demás. Ya, bye bye todos los hombres, tengo solo uno. Y segunda cosa, dedicación. Así que santificación igual a separación y dedicación. Gracias, podéis tomar asiento. Buena ilustración, ¿verdad? Es el concepto de santificación. También en el servicio divino. Los sacerdotes que son santificados por la sangre son separados del servicio diario para dedicarse al servicio divino. Y cuanta más santificación, más dedicación. Hay niveles de santificación. Todo Israel es santo. Los levitas tienen un nivel más elevado de santificación, más dedicación al servicio divino. Los sacerdotes tienen otro nivel más elevado de santificación, más dedicación al servicio divino. Y el sumo sacerdote es el más santo y el más dedicado. Ni siquiera puede ir al entierro de su madre. Hey, yo no quiero ser sumo sacerdote. No te preocupes. Ve al entierro de tu madre. No, Hasbe Shalom. Por si acaso. Santificación por la sangre. Entonces tenemos todo ese proceso de santificación a través de la sangre. Cuarto, señal de pacto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Qué bueno. Cuarto es la señal del pacto. La sangre es una señal del pacto. La sangre funciona como señal visible. Especialmente en Egipto, los rabinos dicen que es una señal del pacto. Vamos a pasar al siguiente. Podemos citar Éxodo 24:8. 24:8. He aquí la sangre del pacto. ¿Ves? Sangre del pacto. Dam Habrit. Yeshua también en Mateo 26:28. Esto es mi sangre del pacto. Es una señal. Quinta cosa, testimonio verbal de justicia. Testimonio verbal. La sangre habla y clama activamente, como un testigo jurídico, reclamando justicia o declarando cumplimiento. Génesis 4:10, la sangre de Abel clama por justicia. Dice el texto mismo, la voz de la sangre. Entonces, la sangre tiene una voz. También en el sentido positivo. La sangre del Mesías clama más fuerte que la sangre de Abel. Eso está en Hebreos 12:24.
La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sexta cosa. Las dos últimas son muy interesantes. Hubiera sido bueno una lección solo para ellas. Primero, redención familiar. De la raíz Gaal, en hebreo. Gaal. Tiene que ver con rescatar, redimir. Se traduce como redimir. Redención por la sangre. Y está relacionado con posesiones familiares. Incluso personas que pueden ser esclavizadas y al pagar un rescate se redime para que vuelva a la libertad y entre en la familia de nuevo. Este concepto de Gaal se aplica cuando se habla del año de júbilo, el año de Shemitah también, que se puede recuperar una posesión perdida para que la familia tenga de vuelta lo que se perdió. Ruth es un libro que habla de este concepto, que Boaz redimió la parcela, la compró de vuelta a la familia. Tenemos un texto en 1 de Pedro 1 que está conectado con este concepto. Versículos 18 y 19. Sabiendo que habéis sido rescatados, aquí está la palabra griega, litron, que corresponde a Gaal en hebreo, que es el mismo concepto, rescatados, redimidos. Habéis sido redimidos de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa del Mesías. Pedro habla a los judíos como apóstol de la circuncisión. Por eso está el concepto de ser rescatados a la familia hebrea a través de la sangre del Mesías. Y los judíos necesitan ser liberados de la vana manera de vivir que se hereda de los padres. Hay ciertas cosas que son vanas. Ahora, séptima cosa, y con eso terminamos la enseñanza ahora, para luego pasar a algo más práctico. Compra legal. Compra legal. La sangre sirve como un pago para hacer una compra, una transferencia de propiedad. Y esa es la palabra padá en hebreo, padá. Y tenemos en Éxodo 13:13 este concepto, padá. Todo primogénito de asno redimirás, padá, con un cordero, etc. Isaías 35:10, y los redimidos del Eterno volverán y vendrán a Sión con canto. Ahora, pasemos a Revelación 5:9, donde aparece este concepto. Es una compra legal. Está escrito ahí, porque fuiste sacrificado, 5:9, y con tu sangre compraste, aquí está el concepto, padá, para Dios, gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El concepto de Gaal es más para el pueblo hebreo, la familia. Pero hay otros pueblos que no son de la familia del pacto de Sinaí, que Dios paga con la sangre del Mesías para hacer una compra, una transferencia legal, para que esos pueblos también sean suyos.
Bendito sea Dios. Y este es el canto en el cielo al Cordero, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, hasta mexicanos pueden entrar. Hasta colombianos pueden entrar. Hasta puertorriqueños pueden entrar. Hasta cubanos pueden entrar. Toda lengua, pueblo y nación. Y van a ser tantos que no se pueden contar. ¿Cuál es el precio? La sangre del Mesías. ¿Cómo Dios te valora? La sangre del Mesías. Tienes un valor inmenso. Es el precio de compra. Dios ha puesto un valor sobre ti, sin ser parte de Israel. La sangre del Mesías. No necesitas ser judío para ser aceptado por Dios. Necesitas aceptar la compra de la sangre del Cordero. Dios te compró para ser su posesión eterna. Bendito sea su nombre. No te desprecies. Agradece a Dios por haber puesto un precio tan alto sobre tu cabeza. Y tus brazos, y tus piernas, y tu alma eterna. Así que hay una compra legal. Ya no perteneces a los sistemas de este mundo, perteneces al reino de Dios. Por la sangre eres santificado, separado de los sistemas del mundo para servir en el reino de los santos. Por eso Pablo escribe a los santos de las naciones. Santos en Roma, santos en Corinto, ex prostitutas, ahora son santos. Entre gentiles, rechazados por los judíos. Dios los compró y los hizo santos. Pueblo santo, adquirido por Dios con la sangre del Cordero. Así que no te desprecies nunca más. Acepta lo que Dios ha hecho. Pongámonos de pie. ¿Podéis ayudarme con los cantos aquí? Es más, está escrito: si vivimos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre del Mesías nos limpia de todo pecado. Hay una condición para poder experimentar esa limpieza: la luz, vivir en luz. Hay que ser sincero, transparente, humilde, para poder recibir la purificación de la sangre del Mesías. El que se arrepiente recibe los efectos. El que descubre sus pecados delante de Dios y a veces delante de los hombres, recibirá la purificación total de sus pecados. Dios no solamente te perdona, sino también te purifica, para que puedas entrar en su presencia sin morir. Que no te pase lo mismo que a Samuel aquí. Porque a través de la sangre tienes acceso a la presencia divina. En el lugar santísimo, en el cielo, hay sangre. La sangre del Mesías. Esa sangre habla delante de Dios. En esa sangre estoy yo incluido. Yo estoy en esa sangre porque cuando Dios me puso en el cuerpo del Mesías,
Y Él derramó su sangre por mí. Esa sangre fue también llevada al cielo, salpicada sobre el propiciatorio, el arca, y sobre la tierra. Y testifica que yo soy aceptado por Dios a través de esa sangre. Por eso puedo entrar ahí, en la presencia divina. Es la causa por la cual yo puedo entrar en el Espíritu. Bendito sea Hashem. Si mantengo mis pecados, la barrera va a estar ahí. Cuando hay arrepentimiento y abandono del pecado, la puerta se abre. El corazón de Dios se abre. La obra está hecha. Ahora depende de ti si vas a recibir y apropiarte de todo esto. Dios ha hecho su parte. Te toca a ti tomar las cosas en serio. Recibir, actuar, entrar. El que quiera arrepentirse de sus pecados ahora y ser purificado, levanta la mano delante de Dios. Gracias al Espíritu de Dios que redarguye de pecado. Es para confesar delante de Dios, yo necesito purificación. Ponla delante de Dios, tu mano. Aquí estoy, Padre. Necesito purificación. Purifícame con la sangre de Yeshua. Padre, tú ves las manos. Permite que la sangre de Yeshua purifique estas almas. La sangre del Mesías limpia de todo pecado. Tiene poder. Purifica los pensamientos. Purifica las lenguas. Purifica los cuerpos. Las manos. Los miembros. Para servicio divino. Santificación. Dedicación. No queremos ya usar nuestros miembros para impurezas y pecados. Dedicamos nuestros cuerpos a ti, Padre. Ahora voy a preguntar, ¿quién quiere dedicar todo su ser al Dios vivo, al Dios de Israel? ¿Quieres dedicarle todo? Levanta tu mano derecha si quieres dedicarle todo. Es delante de Él, no delante de los hombres. Y dile, Padre Celestial, te entrego todo. Me dedico a ti. Tú me compraste con la sangre del Cordero. No soy mío, soy tuyo. Acepto la compra. Soy santo por la sangre del Cordero. Recíbeme, Padre. Santifícame. Utilízame. Quiero servirte. Quiero vivir para ti. Solo para ti. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Me dedico totalmente. En el nombre de Yeshua. Amén. Padre, tú has visto estas manos. Toca a las personas ahora. Confirma con tu fuego. Padre, te pido que envíes tu fuego sobre este sacrificio. Envía el fuego.
¿Tienes esa canción, no? Fuego, el fuego, envía el fuego. Padre, te pido que venga el fuego sobre el sacrificio. Tú ves estos cuerpos, estas almas que se dedican a ti. Recibe este sacrificio. Envía tu fuego sobre ellos. El fuego de santidad. El fuego de dedicación. Santifica los pensamientos. Santifica las palabras. Sigue. Santifica todo. Purifica, Padre. Destruimos ahora en el nombre de Yeshua toda fuerza del enemigo, todo espíritu impuro. Resisto a Satanás. ¡Fuego! Sobre todo espíritu maligno. Padre, rompe toda maldición generacional. Libera a tu pueblo para el servicio divino. Elévanos a las dimensiones celestiales. Libera a los oprimidos. Saca a los prisioneros para servirte con libertad, con gozo y santidad. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Recibe este sacrificio, Padre. Que la ofrenda de los gentiles sea agradable delante de ti. Purificados en la sangre de tu Hijo, el Mesías de Israel. Algunos de ellos sacarás como levitas. Padre, ahora mismo pido que envíes tus ángeles para repartir dones, equipar a estos siervos dispuestos, estas siervas preciosas, para servirte. Necesitan herramientas, necesitan que los dones sean liberados, necesitan capacitación espiritual, dones espirituales. Reparte, pido, joyas, perlas, oro, plata, espiritual. Reparte los dones, equipa, pone en las manos de tus siervos las herramientas necesarias para poder efectuar el trabajo sagrado y cabarenesa. Reparte ahora. Reparte, Padre. Dones del Espíritu están viniendo. Liberamos dones. Recibe. Abre tu corazón.
Toca, Padre, toca. Permite que tu ángel toque. Varios dones están liberándose. Si no hablas en lenguas, empieza. Dios te lo ha dado ya. Otras cosas, joyas divinas. Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por el poder. Gracias por el fuego santo. Quema las manos. Purifica las manos, Padre. Purifica las manos. Ya no más masturbación. Ya no más fornicación. Tus manos son instrumentos de santidad y de pureza. ¡Fuego en tus manos! Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Estas señales seguirán a los fieles. Gracias por lo que está pasando ahora en las manos, papi. Gracias, Padre. Mananana. Le. Baba mama. Hey. Well, na. Hay un carbón encendido que toca los labios. Un serafín volador viene del altar del cielo con un carbón encendido. Toca los labios, purifica las bocas. ¡Ay de mí que tengo labios inmundos! Y vivo entre un pueblo con labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey, Adonai Tsebaot. Con este carbón, tus labios quedan purificados. El carbón está tomado del altar, donde está el Cordero de Dios. Purificación de labios. ¡Quema! ¡Santifica! ¡Purifica! Palabras dedicadas a Dios. Que no salga de vuestras bocas ninguna palabra corrupta más. Solamente la que sea buena para edificación, que imparta gracia a los oyentes. Purificación de labios. Purificación de labios con el carbón encendido. Vamos a orar por los que quieran dedicarse 100% a Dios. Este hombre no va a ser el mismo.
Voy a invitar a los que quieren dedicarse totalmente al servicio divino. No significa que vas a dejar de trabajar secularmente. Significa que quieres dedicar tu vida totalmente a Dios. Dios no te ama porque lo mereces, sino te ama porque has decidido amarte. Dios no te ama porque cumples. Dios te ama porque quiere amarte. Aunque tú le falles, Él no te va a fallar. Su amor no depende de ti. Él te recibe porque quiere, no porque seas bueno o mejor o perfecto. Te liberamos de esto, y muchos aquí tienen el mismo sentimiento. Te liberamos de ese sentimiento de no ser suficientemente bueno para recibir el amor de Dios. Dios te ama porque quiere. No vas a fallarle a Dios. Esa es una mentira de Satanás. No le vas a fallar porque tu corazón es recto delante de Él. Él ha visto tu entrega. Él ha visto tu deseo y te va a ayudar, te va a apoyar, te va a llenar, te va a asistir, te va a perdonar y no le vas a fallar. Gracias, papi.